esto nos sirve de lección. Si volviera un COVID. Si volviese una enfermedad sumamente contagiosa y donde nos encuentra desorganizados, sin protocolos, todo el mundo haciendo como Cabo Verde o como Tenerife o como Argentina o como Estados Unidos, lo que quiera. Sí. Entonces el mundo como arquitectura global, esa arquitectura se deteriora. No se nos puede quitar la ciudadanía. El ejercicio del voto es un derecho fundamental de carácter político. La sanción que nos dio el Congreso también es político porque no tiene sobre la base ningún juicio o sanción penal de ningún tipo, ¿no? Es de carácter político, como defenestran a nuestros presidentes. Un grupito de esos niños va a necesitar cuidados intensivos. Y la capacidad instalada de nuestro país para cuidados intensivos pediátricos es ínfima. Señor ministro, usted tiene que aprobar un plan nacional de contingencia para reducir el impacto del sarampión en nuestro país. Que esté pasando en Puno no significa que le pase a ciudadanos de segunda clase. Bueno, empecemos por la salud y luego vamos a la política. Bueno. Porque tenemos que hablar de política y de su derecho al voto. Sí, señor. Pero empecemos por la salud. Correcto. Díganos, por favor, si estamos al borde de una pandemia con el hantavirus que nos da terror. No. No, ¿por qué no? Me quedo tranquila. Los médicos es como en España, ¿no? Me voy a morir. Aquí no pasa nada, ¿me entiendes? Claro. No, me voy a morir. No. Sí. No, nos encontramos ante un fenómeno. Sí, pero no todavía. No, nos encontramos ante un fenómeno llamativo, sí. Es muy llamativo. ¿Cómo es eso? Ahí vemos. Ahí está el crucero. Sí, es un crucero que parte de Argentina hacia Europa y en donde se encuentran unos pacientes que tienen una enfermedad que se transmite normalmente de los roedores al ser humano. Muy raramente. Es una zoonosis. Pero así fue el COVID. No, vamos por partes. La transmisión del COVID tiene una transmisibilidad, valga la redundancia, muy alta. Por cada paciente con COVID se podían enfermar o contagiar entre 12 y 18 personas. Con el hantavirus, no. Con el hantavirus, lo máximo una persona se contagia de otra, ¿no? O sea, la transmisibilidad ahí vemos es cómo muy están baja. Siendo evacuados varios de los pacientes que han sido evacuados a Sudáfrica, ¿no? Es correcto. Lo que llama la atención es que normalmente este virus se transmite de los roedores al ser humano. Normalmente. Pero en este caso ha habido una transmisión de ser humano a otro ser humano dentro del barco. Esto solamente se produce en el caso del hantavirus por el virus del Ande. ¿No? El virus del Ande. Que está solo en Argentina y en Chile, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Pero el barco sale de Argentina. Así es. Allí ya empezamos a tener, ese es otro tema, las consecuencias del retiro de los Estados Unidos y de Argentina de la Organización Mundial de la Salud, la ruptura de los fondos que normalmente existían a disponibilidad de la Organización Mundial de la Salud por parte de Estados Unidos y la movilización de su equipo técnico del CDC, porque ahora sabemos que las personas que viajaban en el barco se pusieron enfermas, las trasladaron a Alemania, a Holanda, y es allí donde los laboratorios le detectan que tienen hantavirus. Cuando son trasladados ya enfermos. Y este barco ya no puede detenerse en ningún lugar, ¿no? Cabo Verde les rechaza o pone enormes peros para decir, bueno, aquí nos van a contagiar, y otros lugares también hacen lo propio, ¿no? Entonces casi queda como un barco a la deriva con pacientes. Claro. Se rompen los protocolos globales por la salida de Estados Unidos. ¿Por qué no entiendo eso, Víctor? Cuando el COVID se declaró, China puso a disposición el genoma del virus. Dijo, acá en China tenemos un problema. E inmediatamente la Organización Mundial de la Salud activó el Reglamento Sanitario Internacional, al cual todos estamos obligados a proveer de información si tenemos casos similares, a enviar los datos epidemiológicos, a colaborar si nos encontramos ante un problema global. Esto sucedió en el COVID. China puso a disposición el genoma del virus y eso permitió que rápidamente se desarrollara una vacuna. En breve. Sí. Hoy día no sabemos, porque Argentina ya se salió de la OMS, ya no está obligada a participar del Reglamento Sanitario Internacional. Ellos, si quieren,
dan la información y si no quieren, no la dan. Pero también Nada puede- los sí. obliga. ¿Pero por qué Argentina? ¿Porque el barco zarpó de ahí? Porque la Porque, cepa, claro, y uno- porque la uno cepa de sabe. los Andes. Por de- supuesto, y como en- tú mismo en dijiste, Chile o está en en Argentina, Argentina. y en Chile. Estas personas estuvieron en un lugar de la Patagonia viendo la vida salvaje, se contagiaron allí, lo más probable, esa es la hipótesis, pero para probarlo, Argentina tiene que poner a disposición los datos. Y se salieron. Y ya no están obligados a hacerlo. ¡Viva la Sí. libertad, carajo! Bueno, un médico de Argentina puede hacerlo libremente, Mm. elevar la información que ellos tengan, pero los otros países solamente siguen los signos de un país, no de un médico que está caminando por allí. Claro. Por eso existía esta arquitectura. En segundo lugar, cuando existe una alerta de este tipo, hay países que tienen más capacidades y otros menos capacidades. Estados Unidos tenía el dinero y la capacidad técnica del CDC de Atlanta para recopilar todas las muestras de distintos lugares y dar claridad sobre lo que pasa en el mundo. Y ya no. Estados Unidos ya no está. Ya no está, la plata tampoco, Ujú. y ahora dependemos de la cooperación bilateral, ya Ya, no pero- multilateral. Ahora sí ya me perdí, porque Pero usted la arranca OMS diciendo que no tenemos No, que preocuparnos y luego nos no hace tenemos- este panorama. Ya, A ver, pero lo que no aclaremos. entiendo- lo que No va a entiendo- haber una pandemia porque este virus se transmite muy lentamente y Ujú. está confinado a un grupo de casos. Esa es la teoría. Lo que llama la atención es que se haya transmitido de un ser humano persona a a persona. otro ser humano, Claro. pero la transmisibilidad es muy baja. Mientras estos pacientes se mantengan aislados, lo más probable es que estos casos queden ahí. Porque no es la primera vez que hemos tenido antivirus, lo hemos tenido incluso en Perú. En el Perú. En el Perú lo hemos tenido en Loreto. ¿Cuáles son los Produce, síntomas? en el caso de la variante europea y asiática, produce hemorragia y los pacientes mueren con hemorragia. Pocos, pero fallecen. Es un Claro. virus muy agresivo, Ujú. pero mueren poquísimas personas. En el caso argentino o peruano, ¿no? Este virus, antivirus de nuestra zona, nos mata por problemas cardiorrespiratorios. Claro, colapsa ¿no? el pulmón. Entonces, Colapsa el pulmón, pero como yo, ya hemos tenido antes, Argentina lo ha tenido, Perú lo ha tenido, y se ha contenido. Los casos Pero, se han contenido. Fíjate, yo recuerdo cuando el último efecto del niño en Piura, que a mí me tocó ir a cubrir ahí, que los Correcto. perdón, no, Te sí, estás saliendo del plan. no, parece que ya, Sí. no se está dando cuenta que Ya. Ahí los bomberos y la gente de esto decía tener cuidado porque, claro, lo que se reventaron fueron todas las cañerías, todos Correcto. los. Entonces te Sí. decían, ten cuidado porque hay enfermedad que transmite la rata. Sí, sí, Y sí. era el antivirus. Claro, ¿no? O sea, para Bueno, el y pis de el la rata. caso nuestro en Perú, este año tenemos 19 compatriotas nuestros que han fallecido por leptospirosis, Por Ajá. eso. que es una infección que se Que transmite viene de las también ratas. por contagiarse con la orina o las heces de las ratas. Pero quería preguntarte una cosa. Tú dices ya, el hecho de que Estados Unidos haya salido ¿no? de la escena tal, que Argentina también. Pero ahora, por ejemplo, el barco que ahora va a atracar en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Después que el presidente de esa comunidad dijo que no. Después de que- y que el sigan gobierno diciendo dijo que no. ¿Quién quiere recibir? Y de que siguen diciendo que no, porque es el miedo al recuerdo también Por del supuesto, coronavirus. es ¿No? El miedo atendible, aprendido. es atendible. El miedo aprendido, ¿no? Sí. Pero sí que, digamos que España está obligado, ¿cierto? A Está recibir- obligado, a por supuesto. aceptar ese barco. Por supuesto. ¿Y por qué Cabo Verde no? Bueno, justamente que la Organización Mundial de la Salud está obligado casi moralmente, según el pacto. Ya no hay obligaciones multilaterales. En Claro, realidad se ha han debilitado la todo. arquitectura global que existía. Con sus fallas, con sus demoras, existía una arquitectura Ujú. que nos correspondía como mundo mejorarla. Lo traigo a colación el caso porque a partir de esto, que no es una enfermedad tan contagiosa, mire lo que está pasando. Claro. ¿Qué pasaría si esto nos sirve de lección? Si volviera un COVID. Si volviese una enfermedad sumamente contagiosa y donde nos encuentra desorganizados, sin protocolos, todo el mundo haciendo como Cabo Verde o como Tenerife o como Argentina o como Estados Unidos, lo que quiera. Sí. Entonces el mundo
como arquitectura global, esa arquitectura se ha deteriorado. Bueno, rápidamente, manos, boca, pies. Eso nos tiene que preocupar porque hay como una cosa de También es una niños. enfermedad endémica en el Perú que se Ajá. produce ¿De con niños? cierta... Es de niños y, es de niños. están muy preocupadas las mamás. Y se transmite básicamente por el contacto de los niños en el con las colegio. heces. Ajá. Con heces. Pero como en los Con colegios caca. no hay agua. Con caca. Nuestra sanidad. ¿Y dónde se da? En Lambayeque. Se da en Cusco. Se da en lugares donde el saneamiento es muy deficiente. Ujú. Lambayeque o el norte del país también está afectado por leptospirosis. Tenemos 19 casos. Dios. Y que estas personas que mueren por leptospirosis es porque han tenido contacto con las heces y las orinas de las ratas. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice eso? Las pésimas condiciones de vida de nuestra población. Ese mano, bocas, boca, contagioso. ¿Mata? No. No, No. Pero es muy contagioso. doloroso para los Sí, niños. es doloroso, es contagioso, no, la probabilidad de morir es muy baja, no, es Ujú. casi inexistente, pero obliga a aislar a los niños, porque se contagian Entre con ellos. los granitos que salen. Es muy Ujú. doloroso en la boca, en la planta de los pies y en la planta de las manos. Mira eso. Entonces, esos Pobrecitos. granitos revientan y se contagian los niños. Entonces, tienes que separarlos Ujú. a los niños. Bueno, y hablemos de política rápidamente. Como ustedes saben, el doctor Zamora fue ministro de Salud y bueno, se ganó un montón de enemigos, ¿no? Le han hecho de todo, entre otras, pues una inhabilitación, una sola, ¿no? Sí, una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. Y con él hicieron el primero de los recientes, pero luego vino el de Delia Espinosa, que el Jurado Nacional de Elecciones dijo, bueno, como estás inhabilitado por este Congreso maravilloso, extraordinario que hay, no puedes votar. No puede ejercer su derecho al voto, no digamos a ser elegido, ni digamos a ser nombrado en un cargo público, porque está inhabilitado. Pero ¿por qué no poder votar? Entonces, ¿qué es lo que usted ha hecho? Bueno, hemos llevado el caso al Tribunal Constitucional, tanto la doctora Delia Espinosa entiendo que también lo ha hecho, porque no se nos puede quitar la ciudadanía. El ejercicio del voto es un derecho fundamental de carácter político. La sanción que nos dio el Congreso también es político porque no tiene sobre la base ningún juicio o Penal. sanción penal de ningún tipo, ¿no? Es de carácter político, como defenestran a nuestros presidentes, políticamente. El Jurado Nacional de Elecciones primero nos retiró, en mi caso, de la participación político-partidaria. Me borraron de mi adscripción, ahora, de mi afiliación a Ahora Nación. O sea, no podía ser militante, no digo candidato, militante, que participa de las acciones de una organización privada, de ciudadanos. Me borró. Y posteriormente saca otra resolución en que se me quita el voto. ¿Por qué razón? Usan un antecedente de los 90 que hicieron para Fujimori cuando él renuncia a su ciudadanía y se va del país. Que este no es el caso. Y no solo es, y resulta electo en otro país, en un cargo público, que nos olvidamos que fue senador. ¿Sí lo eligieron? No lo llegaron a elegir, pero postuló. Pero igual, sí. Le fue reconocida la nacionalidad y la capacidad de poder ejercer políticamente en otro país. Y en nuestro caso, tanto de la señora Delia como el mío, y otros 8 o 10 que también fueron inhabilitados por el Congreso, no. Hay prófugos, presos, condenados, una larga lista de gente que incluso ha sido electa, que tiene sentencias de carácter civil, penal y de todos los tipos y colores que pueden no solamente votar, sino ser elegidos. Como Vladimir Cerrón, que es prófugo de la justicia, que estuvo condenado, logró con los amigos del Tribunal Constitucional que le anularan, pero que igual sigue con una medida de aseguramiento y pudo ser candidato presidencial. O el debate que existe en este momento acerca de la posibilidad o no de que el señor presidente del Congreso pueda ejercer para el cargo para el cual
la gente ha votado, pero él tiene una condena firme. Ujú. No es el caso nuestro. Entonces, nosotros nos hemos quedado única y exclusivamente con nuestra voz y estamos reclamando ante el Tribunal Constitucional que nos restituya el derecho al voto. Ujú. ¿Y en qué estado está? Recién Está presentado, ¿no? en el Tribunal Constitucional, nada más, esperando en la cola ser evaluado y espero que sea para este siglo. Y como usted fue afiliado a Ahora Nación y le anularon su inscripción a Ahora Nación, entonces puede hablar como ex Ahora Nación. ¿Qué cree que debe hacer Ahora Nación? Que tuvimos aquí al presidente hace un momento. Bueno, yo creo ¿Irse que... con quién? Bueno, ¿O yo así? creo que en este momento debemos reafirmarnos en que debemos ser parte de un frente amplio, lo más amplio Ujú. posible, para detener un peligro inminente de este país, que es ¿Qué el es? retorno del fujimorismo, ¿no? Ujú. El fujimorismo no es una fuerza cualquiera, es una fuerza organizada de larga historia y que ya ha dado muestras más que suficientes de qué tipo de política va a ejercer, ¿no? Entonces tenemos que contener. Y en segundo lugar, tenemos que obligar al candidato que representa al señor Castillo que se comprometa con el pueblo, ¿no? A una serie de pasos, a una serie de puntos que ahora Nación ha presentado inclusive, y de acuerdo a eso, al grado de compromiso que tenga con esas medidas, se tiene que apoyar a ese candidato. Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando de salud y sobre todo de políticas de salud y de política. Bueno, quiero robarte un segundo nomás Claro. y espero que en algún momento podamos tratar un tema muy serio, el sarampión. Bueno, Estuvimos acá hace un tiempo Sí. advirtiendo de esa posibilidad. ¿cómo? Hoy día ya tenemos 162 casos de sarampión y es una enfermedad. El antivirus contagia a uno por uno. El sarampión contagia a 18. Hace Uno 5, por 18. uno por cada paciente se contagian 18 que no están vacunados para eso. Los Claro. que no están vacunados se van a contagiar. Ya tenemos 162. La gran mayoría en Puno. Está empezando los casos en Moquegua. Y esto ha pasado en las últimas 4 o 5 semanas. No nos vaya a pasar como la toferina. La toferina en este momento está matando más niños hoy, en esta semana, que en el mismo periodo del año pasado. Dios. Entonces, yo he reclamado al señor ministro de Salud y se lo vuelvo a decir ahora a través suyo, a través de estos medios. Señor ministro, ya no es momento de estar llamando a la población a vacunarse solamente. Hay que prepararnos porque la velocidad con que se transmite este virus es enorme. Un grupito de esos niños va a necesitar cuidados intensivos. Mm. Y la capacidad instalada de nuestro país para cuidados intensivos pediátricos es ínfima. Señor ministro, usted tiene que aprobar un plan nacional de contingencia para reducir el impacto del sarampión en nuestro país. Que esté pasando en Puno no significa que le pase a ciudadanos de segunda clase. No esperemos a que llegue al IVA para que usted recién se dé cuenta que tenemos un problema de magnitud. Tiene que actuar lo antes posible. Muy bien. Qué tristeza, de verdad, además con los niños del Perú. Gracias por estar aquí. Gracias a Víctor ustedes. Zamora. Muy Gracias, amable. como siempre. Un placer, como siempre.